2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. Con un discurso de poco más de una hora, el presidente Iván Duque instaló la segunda legislatura del actual Congreso. La corporación, que deberá comenzar a dar trámite al ambicioso paquete legislativo que presentó el gobierno, tiene ahora sus mesas directivas en manos de partidos declarados independientes, lo que representa un reto clave para el Ejecutivo. Las elecciones regionales de octubre y una coalición débil se suman a los desafíos que tendrá Duque para sacar adelante sus iniciativas. No somos ni triunfalistas ni complacientes. Seguiremos trabajando con vocación y con alegría, con fe en Dios y con entusiasmo. Apreciados congresistas, aquí estamos y para adelante vamos. Nuestro rumbo es el crecimiento con equidad. Colombia no va a parar de crecer. ¿Cuál es el escenario? ¿Se prevé una relación tormentosa entre el Congreso y el Ejecutivo como la legislatura pasada, o podrá realmente el gobierno sumar apoyos a su coalición para tramitar sin mayores problemas las iniciativas? ¿Qué tanto puede afectar a los proyectos del gobierno que las presidencias de Cámara y Senado hayan quedado en manos de partidos declarados independientes? ¿Habrá ambiente esta vez para aprobar proyectos como el de la ley anticorrupción? Esto lo vamos a debatir aquí en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Tras la instalación de sesiones ordinarias en el Congreso, Iván Duque deberá enfrentar varios retos frente a la nueva legislatura que inicia, entre otras cosas, con las mesas directivas en manos de partidos independientes. Analistas aseguran que el mandatario tendrá que generar un acercamiento con el legislativo para sacar adelante su agenda. Las iniciativas legislativas del gobierno tendrán que enfrentarse este segundo año a 7 partidos de gobierno, 2 independientes y 4 partidos de oposición. En la bancada de gobierno están los partidos Centro Democrático, Partido de la U, Partido Conservador, Movimiento Mira, Colombia Justa Libres y Opción Ciudadana. Independientes se declararon los partidos Liberal y Cambio Radical. Y en la oposición continúan los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Maíz y Decentes. Para Marcela Prieto, analista política, es importante que haya un acercamiento en las relaciones entre el gobierno y el legislativo. Tener una relación distinta con el legislativo sin tener que dar transacciones, sobre todo aquellas que puedan ser muy, llevadas casi que a la corrupción. 3 serían los proyectos priorizados en Agenda 2019 y 2020 por el gobierno: la cadena perpetua para violadores de niños, el estatuto anticorrupción y la doble instancia con retroactividad. Cada uno de los proyectos será examinado, revisado, y en aquellos en donde hay coincidencia, pues se logrará el consenso para sacarlos adelante. Proyectos como el de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, el estatuto anticorrupción y la doble instancia con retroactividad tendrán prioridad en las discusiones de los parlamentarios. Estos son algunos de esos proyectos claves que el gobierno colombiano espera sean aprobados por este legislativo. Durante este primer día de sesiones de este nuevo periodo legislativo, fueron radicados varios proyectos con carácter de urgencia. Uno de ellos, la prisión perpetua para los violadores de niños. Todas las bancadas de todos los distintos partidos le decimos sí a la cadena perpetua. No más violadores en Colombia. Otro de los proyectos al que se le dará trámite en el legislativo será el Estatuto Anticorrupción, que fue presentado por el gobierno en conjunto con varios partidos políticos y la Fiscalía. El mensaje tiene que ser claro y contundente. Vamos a derrotar la corrupción en Colombia. Muchísimas gracias. También fue radicado este 20 de julio la ley de honores que busca otorgarle una pensión póstuma a los familiares de los 22 cadetes asesinados el pasado 17 de enero por el ELN. Una ley de honores a esos jóvenes para que los 22 reciban su pensión póstuma para sus familias. Otra iniciativa que entrará a ser debatida en el Congreso será el proyecto sobre segunda instancia retroactiva para los aforados. Este es el programa planteado para hoy. Los invitamos a opinar en nuestros televidentes, la cuenta @NTN24Zoom. ¿Cómo le irá al gobierno de Iván Duque en esta nueva legislatura del Congreso? Lo pueden hacer con el hashtag ZoomColombia. Y así empezamos el debate. Nos acompaña en nuestro Centro Internacional de Noticias José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, integrante de la Comisión Primera de la Cámara, politólogo. José Jaime, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrea. Un gusto estar acá y un saludo a toda la audiencia. Gracias. También está con nosotros León Freddy Muñoz, representante de la Cámara por el Partido Verde, integrante de la Comisión Sexta de la Cámara. León Freddy, bienvenido.
Hola Andrea, un saludo muy especial y un saludo también para José Jaime, compañero de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, muy amables a los dos. Bueno, retos, sin duda, mirar hacia adelante, tal vez mirar hacia atrás y ver qué no se hizo bien y qué se puede hacer mejor, porque los colombianos le están pidiendo muchas cosas al Congreso en estos momentos, José Jaime. Y si usted dijera, bueno, me quedó faltando esto, ¿qué es? ¿Cómo mirar hacia adelante? ¿Qué es lo que quedó faltando para hacerlo en esa nueva legislatura? Desafortunadamente, esa propuesta anticorrupción que se trabajó durante cerca de un año y que finalmente se hundió en la conciliación, pues hay que retomarla ahora y es la deuda pendiente, pero en buena hora el gobierno y el presidente Duque han propuesto ese paquete nuevamente con la propuesta de la Fiscalía de acabar con la cárcel o con el beneficio de casa por cárcel para los corruptos, fortalecer las inhabilidades que hay y todo el tema de las delaciones para que se pueda premiar esas delaciones, pagar esas delaciones y evitar grandes casos de corrupción que le hacen daño al país. Entonces esa es una tarea pendiente, pero que el presidente y el Congreso la está abocando desde el primer día y por eso va a ser uno de los temas más álgidos. Pero habrá de todo. Esta es una legislatura de referendos, está el referendo de los violadores de cadena perpetua para los violadores de niños, estará el referendo derogatorio de la JEP, que si Ervin Hoyos y los promotores de ese referendo recogen las firmas, también eso estará sobre la mesa. Vienen proyectos de la legislatura anterior, está el tema de regalías, está el tema del control fiscal, hay una propuesta de reforma a la justicia, es decir que la agenda es bastante larga y consideramos que vamos a tener mucho trabajo, a pesar de que hay que reconocer que estos primeros 3 meses van a estar un poco no quietos, pero sí muy dedicados al tema electoral, porque estamos en una campaña electoral regional y eso implica que arranquemos con un ritmo rápido, pero a veces un poco dedicado a las regiones. León Freddy, ¿qué deben esperar los colombianos de esta legislatura? Bueno, yo quiero saludar a todos los colombianos y las colombianas. Lo que esperar es lo que esperaron, que el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque pues cumpliera lo que prometió en campaña. Eso era lo que estaban esperando, cosa que no se hizo. Yo creo que aquí hubo muchos compromisos que faltaron. Esperemos pues que en esta nueva legislatura así sea. Yo creo que si el gobierno Duque quiere que le vaya bien, lo que tiene que hacer es cumplir lo prometido. Yo creo que en materia, por ejemplo, de la paz, si sigue en ese embeleco de intentar volver trizas la paz, yo creo que eso sería lamentable para el país y lamentable para la agenda legislativa. Pues el periodo pasado nos metió en ese debate de la JEP, de objetar algunos puntos de la JEP y prácticamente pues eso copó casi toda la agenda y en última los resultados fueron nefastos. Aquí tenemos que buscar es cumplirle a los colombianos. Los colombianos están esperando otras cosas. Dejar primero el tema de la paz, avanzar en lo acordado. Yo creo que ese es un tema ya de Estado, un acuerdo de Estado que el presidente Duque debería intentar fortalecerlo y implementar los acuerdos de La Habana de una manera efectiva y eficaz. Pues yo creo que eso es un punto fundamental. Lo segundo es que de todo ese montón de compromisos que se hizo hay temas fundamentales que tenemos que en últimas tocar. El tema de la educación. Yo creo que si no hay un compromiso real de una reforma a la educación, la reforma a la Ley 30 para tener más recursos para nuestros jóvenes, que no tengan que estar cada año marchando y exigiendo una limosna de lo público. Ahí está la propuesta, la reforma a la Ley 30, los artículos 86, 87 y otros más. Yo creo que lo de los líderes y lideresas sociales es un tema fundamental que el gobierno tiene que comprometerse. Y León Freddy, ¿qué podría ser diferente? Y luego voy con José Jaime. Si no se hizo en la legislatura pasada, ¿por qué se podría hacer en esta? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que hacer diferente? Pues yo creo que el gobierno tiene que evaluar. Fue un año donde tiene que evaluar todo lo que ha pasado y en un año donde tenía relativas garantías, porque por lo menos tenía en el Senado al presidente del Senado, al doctor Macías, que en últimas tenía unas garantías. Ahorita tiene que reevaluar qué es lo que quiere presentarle al país. Si bien hay unas propuestas de la corrupción, este punto de la corrupción, pues también tuvo la posibilidad de sacarlo el periodo pasado, que en últimas lo que pasó allí fue que durmió 9 meses en el Senado y no lo pasan en Cámara faltando 3 días para terminar un periodo legislativo. O sea que hay una responsabilidad también del gobierno cómo está orientando eso. Lo que hay que decir es que el gobierno tiene que escuchar más a los colombianos y las colombianas y tiene que escuchar más al Congreso de la República, porque yo creo que no se está haciendo de esa manera, si quiere sacar sus iniciativas. Nosotros siempre hemos estado dispuestos y con el deseo de ayudar a Colombia en temas realmente que beneficien a la inmensa mayoría.
pero el gobierno tiene unos serios caprichos que para nosotros es muy complicado defenderlos. Entonces yo creo que lo principal es escuchar lo que está pasando y lo que requiere el país. José Jaime, interesante lo que dice León Freddy. Él habla de caprichos que tiene el gobierno y que por eso no se ha podido avanzar. Hay quienes dicen, bueno, es que no pueden dejar atrás el tema de la paz, superar lo que ya está y mirar hacia adelante. Eso ha sido en realidad, o mejor dicho, eso ha sido la realidad de por qué el gobierno Duque no ha podido avanzar. Yo por el contrario creo que cada una de las propuestas de campaña se han venido cumpliendo y realizando. Recordemos que este gobierno no ha cumplido siquiera el año de posesión, que se cumple el próximo 7 de agosto y por supuesto ya hay que empezar a hacer balances, pero miremos algunos puntos. Los 3 pilares del gobierno, legalidad, emprendimiento y equidad, se han venido trabajando. Recuperar la ofensiva militar. Se aprobó una ley de orden público en el Congreso que creó unas zonas estratégicas de intervención integral que junto con los PEDET, que son la gran apuesta de los acuerdos de La Habana, se integraron para hacer una presencia efectiva en los territorios. A algunos no les gusta esa ofensiva militar y por eso es que no se la pasan citando a debates de moción de censura y de control político al ministro de Defensa, porque es un gobierno que quiere recuperar esa ofensiva y lo está haciendo y lo seguirá haciendo y ahí se ven los resultados. Lo dijo el presidente ante el Congreso, más de 1.200 cabecillas o mandos importantes de estas bandas criminales que tenían azotados al país y que hoy en día o han sido dados de baja o están presos, capturados y que es una buena noticia para el país. Pero la realidad es que no se ha podido hacer una coalición de gobierno. No, en realidad... Y eso ha dejado que tiene una oposición fuerte, tiene unos independientes, lo decíamos ahora, pues ahora tanto el Congreso, la Cámara de Representantes como el Senado van a estar presididos por partidos que son independientes. Cuando tuvieron ustedes en la legislatura pasada la oportunidad de tener a alguien que era lo que bien dice León Freddy, el señor Macías, que era presidente del Senado y era del Congreso, se desaprovechó del gobierno, perdón, se desaprovechó esa oportunidad. Mira que a veces se dice que son insuficientes los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la corrupción, pero este gobierno ha dado la mejor lección de todas frente a esa lucha y es tratar de armar unas mayorías no sobre la base de la burocracia, el intercambio de puestos o de cupos indicativos como estaban acostumbrados lamentablemente los congresistas y hacerlo sobre bases programáticas. Con Cambio Radical nos pudimos poner de acuerdo sobre la reforma a las regalías y estamos discutiendo la reforma a la justicia. Con el partido de la U estamos de acuerdo con la propuesta de cadena perpetua para violadores de menores. Con el Partido Conservador hemos discutido la propuesta que ellos tienen para conformar el Ministerio de la Familia. Con el Partido Liberal nos pusimos de acuerdo de fortalecer el sector de ciencia y tecnología. Incluso con la oposición pues ha habido algunos puntos de acuerdo porque frente a la agenda anticorrupción creo que todos estamos en esa misma línea y sobre todo cuando ellos fueron los promotores de la consulta anticorrupción. Pero estando en esa misma línea y no lo lograron. No, en buena medida se han logrado algunos avances, algunos se pierden lamentablemente por el trámite legislativo, que es que a veces los tiempos no alcanzan. Si es una reforma constitucional, son 8 debates, 2 vueltas en casi 12 meses, que en la práctica son 7 u 8 meses, y lamentablemente ahí es donde se ha quedado, pero el gobierno ha puesto de su parte cuando ha tramitado esos proyectos con carácter de urgencia, como lo dijeron ahora con esta propuesta o con este nuevo paquete anticorrupción, pero se ha avanzado. Pasó un proyecto de la consulta anticorrupción que fue el de rendición de cuentas, ya no hay conexidad del delito político con el narcotráfico, nos logramos poner de acuerdo frente al presupuesto bianual de regalías, logramos pasar el presupuesto, el plan de desarrollo, hay una inversión inmensa. Ahora que el doctor León Freddy decía que hay una deuda con educación, pero este es el gobierno que más recursos le ha dado a la educación pública. Entonces a veces esas palabras se quedan cortas frente a la realidad del país y frente a lo que ha sido la realidad de la agenda legislativa, que ha dejado un balance positivo para los partidos políticos, pero sobre todo para el país y para las regiones. León Freddy, para usted, ¿cuál es la realidad? Porque parece haber dos. Claro, tenemos a José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara por el Centro Democrático, pues que tiene sus argumentos, que a veces parecen no verse porque se diluyen, tal vez lo que usted dice, en ese conflicto que tiene el gobierno para algunos de seguir mirando el proceso de paz y enfrascarse en eso y no salir adelante, y por el otro lado pues la oposición también diciendo es que no pasa nada o no ha pasado nada en el Congreso y el presidente no ha podido sacar sus proyectos. Pero escuchamos a José Jaime con otra versión. A ver, yo a José Jaime es un amigo que aprecio demasiado. Estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos y logramos conocer algunos de los territorios y él bien sabe lo que está pasando en los territorios. Yo creo que aquí lo que José Jaime dice no obedece a la realidad que pasó en este año inmediatamente anterior. Por ejemplo, los puntos de la consulta anticorrupción.
es muy claro que no fue una prioridad en la agenda legislativa del gobierno Iván Duque. Por eso se hundieron casi todos. Es que dice que pasó la rendición de cuentas, pero eso pasó realmente que no sirve para nada, porque allí ninguno va a rendir las cuentas, como decían los puntos, donde votaron casi 12 millones de colombianos y colombianas. ¿Que no haya pasado es responsabilidad del Ejecutivo en este caso o fue responsabilidad del Congreso? Claro. Pues es que el Ejecutivo los asumió como de él, porque eso fue un acuerdo que se hizo, incluso se hizo con los sectores alternativos, con los sectores del gobierno para sacarlos. Y si el gobierno asume esa responsabilidad que los va a impulsar, pues yo creo que el gobierno prioriza esa agenda, cosa que no fue así. Por ejemplo, el tema, como yo sigo insistiendo, que era un punto fundamental de no más casa por cárcel para los corruptos, eso es un tema que lo tenía que haber sacado y hoy lo presenta nuevamente cuando tuvo la posibilidad de sacarlo. Yo creo que hay puntos fundamentales, por ejemplo, el tema del salario de los congresistas, lo propusimos nosotros defendimos que teníamos que bajarnos el salario a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el gobierno no lo impulsó, la rendición de cuentas no quedó como era, o sea, todos esos mandatos de los colombianos, casi 12 millones, no fue una prioridad para la agenda del gobierno. Yo sí creo que aquí el gobierno tiene que retomar una agenda propia que obedezca a la realidad. Y parte de eso fue lo que estamos esperando. Nosotros queremos ayudar, pero que nos presente una agenda realmente que obedezca a las necesidades. Por ejemplo, yo digo, la salud en este país no es una agenda de prioridad del gobierno, el medio ambiente no es una agenda prioritaria del gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo, pues ya nos introducieron un artículo. Pero donde entonces se va a es más porque no han fracking. encontrado causas comunes, entonces, porque cuando eso es lo que estamos buscando, busquemos causas comunes. Porque cuando ejemplo, Andrea. José Jaime, un segundo, porque cuando León Freddy dice que les presenten una agenda propia, entonces es decir que la que se han presentado, pues al legislativo no le llama la atención, no hay una causa en común, entonces no hay ese apoyo. La verdad es que hay una por ejemplo, Andrea, de te digo una cosa, Jaime, y no José Jaime, podemos por culpar ejemplo, al gobierno el fracking. frente a lo que ha sido la agenda legislativa. Un segundo, escuchamos a José Jaime. No, les decía que aquí hay división de poderes. Evidentemente el Ejecutivo tiene iniciativa y acompañamiento en muchos de esos temas, pero en realidad, seamos sinceros, León Freddy, la agenda anticorrupción se hundió en buena medida porque el Congreso no estuvo dispuesto a tramitarla y podríamos coger punto por punto y ahí sí hagamos un mea culpa usted y yo como congresistas, independientemente de que yo sé que usted tanto como usted como yo hemos estado a favor de esos puntos, pero ha sido el Congreso que no ha sido capaz de autorregularse y ese muerto, excúseme la expresión, no se lo podemos cargar al gobierno. Miremos lo que sí se ha avanzado y donde sí nos hemos logrado poner de acuerdo y esas son hoy normas que ya son una realidad y que son leyes de la República. Y hace bien el gobierno ahora de insistir nuevamente por iniciativa de ellos y ojalá esta vez sí con el apoyo plural del Congreso de la República lograr avanzar en esos puntos, porque de lo contrario va a ser recurrente cada uno de estos temas cada 20 de julio y la verdad es que pasaremos con una legislatura muy gris si no somos capaces de realizar al menos alguno de esos puntos. León Freddy. No, yo creo, José Jaime, y en eso sí pues tenés toda la razón, pero el gobierno fue el que asumió eso como de él, y eso hay que tener toda la claridad. El gobierno dijo, yo asumo esto en la cabeza del Ejecutivo para presentarlo al Legislativo, y tenían el presidente del Senado, que en última sede es el que ha propuesto la agenda en el Senado, y por eso se cayeron muchas de esas propuestas, porque no era una prioridad. Yo sí creo que hay que repensarnos entonces qué es lo que queremos. Nosotros tenemos toda la intención desde los sectores alternativos en ayudar en esos proyectos de ley o en algunas reformas de acto legislativo que obedezcan a la lógica que necesita el país. En eso pueden contar con nosotros. Por ejemplo, vamos a apoyar irrestrictamente ese punto de la corrupción. No más casa por cárcel. Es que es inaudito que personas que se han robado 200, 300 mil millones de pesos vayan y paguen en casa por cárcel 3 años que no devuelven la plata. Entonces yo creo que son temas fundamentales en los cuales cuentan con todo el apoyo de la bancada. Pero yo sí creo pues que lo que hemos visto aquí, Andrea y José Jaime, es también y yo sigo insistiendo, en el Plan Nacional de Desarrollo era la agenda del gobierno, y la agenda del gobierno nos metió en un embeleco, por ejemplo, de practicar el fracking. Este país no puede seguir metido en el fracking, de seguir impulsando el uso del glifosato, por ejemplo. Eso va contra el medio ambiente, contra la salud, ya hay normas internacionales. Yo creo que hay temas que tenemos que sentarnos entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Qué es lo que quieren los colombianos? Porque parece ser que la agenda del gobierno va en contravía de la agenda de los colombianos. Entonces, aquí sí nos tenemos que poner de acuerdo. Yo sí creo que el Ejecutivo tiene que mirar cuál es la agenda y el Legislativo, pues vamos a mirar cómo podemos ayudar en algunos puntos. Porque, por ejemplo, lo que ha planteado de la ley de doble instancia con retroactividad, pues claramente se ve que es una propuesta para beneficiar a Arias. Ese es el proyecto de ley Arias.
cosas como esta nosotros no podemos ayudar a impulsar. Yo creo que eso sería nefasto para el país. Entonces yo creo, José Jaime, que aquí sí tenemos que ponernos de acuerdo en la racionalidad de lo que se está presentando al Congreso y la necesidad que tiene el país hoy. Vamos a una pausa y vamos a hablar luego si el presidente Duque tiene mucho o muy poco para mostrar que hizo en el Congreso o que ha hecho en el Congreso, en dónde está enfocado el gobierno y qué se puede esperar, cuál es el reto de lo que se puede esperar de esta nueva legislatura. Según la primera en Suma la Noticia, hablamos de política hoy, de política colombiana, cómo le irá al gobierno de Iván Duque en la nueva legislatura del Congreso. Con un discurso que duró poco más de una hora, el presidente Iván Duque instaló la nueva legislatura del Congreso. El mandatario habló de la aspersión aérea con glifosato, el asesinato de líderes sociales y el proyecto de ley de prisión perpetua para abusadores de niños. En 1 hora, 7 minutos y 52 segundos, el presidente Iván Duque se dirigió por primera vez a las plenarias conjuntas de Senado y Cámara. Agradeció el primer año de legislatura y la aprobación de leyes trascendentales como la prohibición del asbesto, la ley de financiamiento y el plan de desarrollo. Hizo un reconocimiento a la fuerza pública. Son nuestros héroes. Son los que nos brindan la seguridad sin la cual ni la justicia, ni la equidad, ni el emprendimiento son una realidad. El presidente aseguró que con Coca la paz no es sostenible y además se refirió a la decisión de la Corte Constitucional sobre la aspersión aérea. Agradecemos la posibilidad de contar con una potente herramienta en este esfuerzo contra el narcotráfico y pueden tener la certeza que cumpliremos con todos los requisitos sociales y ambientales necesarios. Ante los congresistas, el presidente impulsó el proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Por eso me uno a lo que aquí ya se ve, a impulsar la propuesta de cadena perpetua para los agresores y abusadores de los más vulnerables de nuestra sociedad. Condenó el asesinato de líderes sociales. Me uno a esa voz, ni uno más. El país lo está diciendo hoy acá con su presidente. El crecimiento de la economía y el emprendimiento también fueron temas centrales del discurso del jefe de Estado. Escuchábamos a José Jaime contundente el presidente Duque en unas áreas y muchos se preguntan cuáles son esas áreas en las que el presidente realmente es contundente, cuál es la línea del gobierno y esas causas comunes a las que León Freddy se refería o que se podrían encontrar. Todos estamos preocupados por la situación de orden público en el país. Yo pues me coincido con la oposición que ha sido muy vehemente frente al asesinato de líderes sociales porque es una realidad, pero es la realidad de orden público del país. Cuando tenemos más de 200.000 hectáreas de coca, pues evidentemente las dinámicas criminales que se desarrollan alrededor de esa realidad ha llevado a un incremento en las condiciones de inseguridad. Entonces, que el gobierno siga en esa línea con su decreto para controlar el consumo mínimo o el microtráfico, ahora con la aspersión aérea que a partir del fallo reciente o el pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional se va a retomar, el plan Diamante, el que la hace la paga, Ruta Futuro, que es el programa del gobierno para atender integralmente el problema de las drogas ilícitas. Yo creo que ahí hay un sello muy claro y el país se lo tiene que reconocer. Hace pocas semanas se daba la buena noticia que por primera vez se congela el crecimiento como venía sucediendo de cultivos ilícitos en el país, que estamos muy lejos de la meta que se requiere de lograr erradicar más de 200.000 hectáreas, ojalá en estos 4 años con 70.000 que se esperan erradicar cada año, pero ahí se está avanzando. El otro componente es el de la reactivación económica. Hay una ley de financiamiento y reactivación económica que el Congreso aprobó el año pasado y que hasta ahora se van a empezar a ver sus efectos porque los empresarios que vieron aliviada su carga tributaria pues van a empezar a hacer las inversiones que se tienen que ver reflejadas en las cifras de empleo. Frente al tema de la paz, miren ustedes que este era el gobierno que supuestamente iba a hacer trizas los acuerdos de La Habana, no se ha cambiado una sola coma, se han garantizado los recursos para el financiamiento. Este gobierno está obsesionado por responderle a los desmovilizados de base, no a los señores Santrich que tienen todas las garantías, sino al desmovilizado de base que está esperando un proyecto productivo, garantías de seguridad, que sí, que ha habido dificultades en ese proceso, pero hay que reconocerle que el gobierno está empeñado y esa tiene que ser la senda de desarrollo, de equidad que ha propuesto este gobierno. Y yo creo que a partir de este segundo semestre del año y particularmente en el 2020, con las inversiones y los esfuerzos que están haciendo, se van a empezar a ver los mayores resultados.
Sin embargo, León Freddy, hay quienes dicen que el gobierno ha perdido mucho tiempo y se ha desgastado con el debate de las objeciones a la JEP, por ejemplo, en vez de afianzar esa unidad, ahondó en la división y le ha quitado gobernabilidad. ¿Usted cree que en este momento el gobierno debería pasar esa página? Hay quienes dicen, enfóquense en mirar hacia adelante y trabajar con lo que hay, porque si no, no van a avanzar. Pues es que eso es lo que lo hemos insistido al gobierno Duque y a todas las bancadas. Miremos hacia adelante. La JEP es una realidad, es la columna vertebral del proceso. Y él lo que quería era volver trizas la JEP. Y por nosotros porque no lo permitimos en el Congreso de la República. Pero bueno, hay temas que yo sí quiero mencionar que José Jaime los pasó de soslayo. Y es el tema de los líderes sociales. No podemos echarle la culpa de la muerte de más de 500 líderes y lideresas sociales que hoy, ese día del Congreso, en la instalación del Congreso, mientras el presidente Duque estaba hablando de las víctimas de los líderes sociales, estaban asesinando una defensora del páramo de Santurbán. Eso es terrible. O sea, en ese mismo instante, en ese mismo minuto, asesinaron a la abogada, una mujer estupenda que estaba dando una lucha en defensa del páramo de Santurbán. Entonces yo creo que hay cosas que hay que, José Jaime, realmente que abordar. Por ejemplo, cómo nos van a decir a nosotros en la moción de censura al ministro que teníamos todos los argumentos, un ministro que le ha mentido al país, que en algunos asesinatos ha dicho que son líos de faldas, en otros dijo que no, que fue un forcejeo de un fusil y cuando se evidenció pues no fue tal cosa. O sea, ha desconocido la realidad y lo que mostró allí es que se pasó de 150 combates a 257 y ve eso como un gran triunfo. Nosotros vemos un triunfo, es que no existan combates, que los colombianos y las colombianas no se sigan matando, que los soldados pobres no se maten, que la gente pobre que está hoy asumiendo la guerra no se mate. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Y en el tema de la implementación de los acuerdos, yo sí creo que hay que ser claros, José Jaime. Primero, en la aspersión aérea del glifosato. Usted mismo sabe que eso es supremamente dañino. Usted ha estado en la comisión primera y allí le han dado debate al uso del glifosato. Hoy, la producción de coca, las matas de coca no son grandes extensiones para poder esparcir aéreamente este químico dañino, además para la salud. Ya hoy los que están produciendo lo hacen en pequeñas hectáreas, media hectárea, cosas pequeñas, entonces la aspersión lo que va a hacer es dañar el medio ambiente, cosa que nos parece supremamente terrible. Yo creo que aquí el gobierno tiene que enfrascarse es en una agenda más social. Por ejemplo, yo creo que parte de lo que nos han querido meter para evitar esa agenda social es las relaciones internacionales de nuestro país. Yo creo, José Jaime, que aquí tenemos que intentar meternos en la agenda social de Colombia para no disfrazarnos. Por ejemplo, las relaciones internacionales de nuestro país, nosotros no necesitamos enemigos, necesitamos amigos que nos ayuden a sacar esto adelante. Maduro y para terminar, es un amigo, el punto 1 de los acuerdos. No Maduro, pero sí los venezolanos que tantos hay allá, colombianos como los que están aquí. El problema no es Maduro, el problema son las relaciones internacionales y cómo atendemos a la gente, José Jaime. Yo creo que hay que desmadurizar ya este proceso, Eso no se va a lograr hasta que no se vaya Maduro. Sí, no, José Jaime, yo creo que, pero esa agenda no es la de nosotros. Aquí tenemos suficientes problemas para meternos en un problema más. La agenda internacional tiene que ser otra agenda. Pero con 1 millón de venezolanos en Colombia, ¿cómo no va a ser la agenda nuestra, León Freddy? Con 1 millón de venezolanos. Pero tenemos que atenderlos, es una realidad. Pero hoy nos dimos cuenta que el gobierno intrometerse allá no benefició nada a los que están aquí ni a los colombianos que hay allá. León Freddy, ¿no cree, usted pone el punto, ¿no cree que es una prioridad eso en estos momentos para Colombia? Si se resuelve Venezuela, se pueden arreglar muchas cosas que pasan en Colombia. Yo creo que la prioridad es resolver los problemas que tenemos en Colombia. Es como la gente nuestra se nos está muriendo de hambre aquí en muchos lugares. Es como nuestros campesinos siguen desplazándose cada día más. Es como nuestros jóvenes no tienen posibilidad de educarse. Claro, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No quita la prioridad una por otra. Claro, pero esa agenda internacional ya la tienen que asumir, para eso está la ONU, para eso están otros organismos. Yo creo que la agenda nuestra no debe ser ese debate. La agenda nuestra tiene que ser la agenda colombiana. Aquí tenemos muchos problemas. ¿Cómo implementamos realmente, José Jaime, los acuerdos? Que hay un acuerdo de Estado que hay que intentar implementarlo. Aquí tenemos suficientes problemas que tenemos que abordar para meternos en ese otro problema más. Ahora, quiero sacarnos un segundo del tema. Algo más, José Jaime, del tema, porque quiero poner algo sobre la mesa. Es que precisamente esa es la dificultad del discurso de oposición. Yo entiendo que ustedes hacen su tarea de cuestionar y de exigir resultados y de resaltar las falencias que todo gobierno tiene,
pero es que a veces entramos en la zona de las incongruencias. Entonces pedimos más recursos para la educación, pero nos oponemos al fracking, que es una fuente de recursos que a mí tampoco me gusta, que no es la ideal, porque tiene un costo ambiental alto, pero entonces ¿de dónde salen los recursos para la educación, para los indígenas, para la salud, para el empleo? Entonces caemos en esa línea, que queremos controlar el asesinato de líderes sociales. Reconozcamos que el narcotráfico es el que atraviesa todas estas realidades y si no hacemos frente al narcotráfico, pues la condición de seguridad para los líderes sociales y para todos los colombianos no es la ideal, pero nos oponemos al glifosato, que ha sido el único mecanismo real y efectivo para contener el crecimiento de cultivos ilícitos, que debe ser excepcional. A mí tampoco me gusta, también tiene un costo ambiental que hay que considerar, pero si no hacemos algo siguen creciendo los cultivos ilícitos, sigue creciendo la violencia, se siguen engordando los narcotraficantes y nos siguen haciendo daño en las regiones. Entonces así sucesivamente seamos coherentes con la agenda, con los resultados que queremos, y finalmente el gobierno es el gobierno de Iván Duque, no es el gobierno de Gustavo Petro o de otro líder que podría tener una agenda distinta, de pronto más cercana a los ideales de oposición. Y por el contrario, si queremos ser constructivos, si ya hay unas prioridades fijadas por este gobierno, pues acompañémoslas todos desde el Congreso, porque es que cuando uno ve las discusiones en el Congreso a veces siente que el deseo real de que este país prospere no es tan cierto, porque están desinteresados es que este gobierno fracase para tener una oportunidad electoral en el 2023 de ser gobierno y de ser presidencia. Cuando José Jaime decía al inicio, León Freddy, sobre el tema de las dádivas, que ha sido un gobierno que no ha dado dádivas o mermelada, como le dicen en Colombia, recordamos las palabras del presidente Iván Duque ese 7 de agosto cuando dijo: vamos a trabajar con el Congreso de la República, vamos a trabajar en armonía, pero sin dádivas, sin prebendas, sin canonjías, sin acuerdos burocráticos, sin mermelada. ¿Eso ha sido así, León Freddy, número uno? Y número dos, ¿y si ha sido así, eso le ha costado el apoyo al presidente Duque? ¿Manejar el Congreso de otra manera, que lo traten diferente a como lo trataban otros gobiernos? Bueno, antes de llegar a ese punto, yo sí quiero aclararle a José Jaime que parece que no escuchó el discurso del presidente Duque. Él dijo que habían erradicado 80.000 hectáreas, o sea que es más funcional erradicar, sustituir, que fumigar. En este año no se ha fumigado desde lo que va el presidente Duque. Entonces, si él dijo allá que son 80.000 hectáreas en erradicación manual y sustitución, pues es más efectiva esa. Entonces, yo creo que ese tema hay que seguirlo avanzando en erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito. Ahora, y en el otro tema, Jaime, usted sabe que el fracking no genera esas condiciones que usted dice. Aquí tenemos que cambiar la ley de hidrocarburos, que ya van a presentar el proyecto de ley de hidrocarburos, que es un tema esencial. Y con las dávidas, vea, ahí se presentó un debate muy contundente con el Partido Liberal, con Harry, una funcionaria de alto nivel. Cuando estábamos en un debate, le dijo: si no ayuda, no les vamos a ayudar. Y aquí se evidenció en varias oportunidades cómo se están utilizando los recursos públicos para seducir a algunas personas para votar algunas cosas. Yo creo que se ha dado el tema de facilitar temas burocráticos. Hay funcionarios de alto nivel que son primos, hermanos de algunos de los que están en el legislativo. Yo creo que eso se ha venido dando, cosa que no debería ser así. Por eso el gobierno no logró armar eso, porque de alguna manera parece ser que se dio muy poquito para poder armarlo. Entonces yo creo que aquí se ha venido dando, no ha sido tan así como ha dicho. Pero ¿cuántas denuncias hay sobre eso, León Freddy? Pues está la de Boyacá, que me parece muy delicado, José Jaime, que la señora incluso estuvo suspendida, que allá estaba gente del Centro Democrático, y eso es una señora que hoy está suspendida. Pero eso nada tiene que ver con el Congreso de la República. Claro que sí, estaban funcionarios del Congreso de la República en un evento en Boyacá. Pasó en el mismo Congreso de la República, que casi me agreden a mí porque yo también salí a defender a un congresista que lo amenazaron pues porque estaba haciendo un debate serio y claro, y usted sabe qué pasó ahí con el compañero Harry, que le dio una falta funcionaria, le dijo que si no votaba de esta manera, pues entonces no les iban a ayudar. Si eso no es mermelada, si eso no es intención de seducir para votar ciertas cosas, entonces ¿esto cómo se llama? Yo sí creo que, José Jaime, hay que ser tranquilos en estos temas, no ser tan apasionados y pensar en el bien del país. Yo creo que el país hoy no va por buen camino y usted lo sabe muy bien, que ha recorrido el territorio. Al pensar en ese bien del país, José Jaime, sí podríamos ver un cambio de visión en esta nueva legislatura, porque hay quienes dicen, si hablamos de triunfo o derrota para el gobierno Duque en la pasada legislatura, pues podemos decir que su margen de maniobra no fue mucho, y muchos hablan de derrota. Ahora, cuando León Freddy habla pensar en el bien del país y hay una polarización en este país en estos momentos, ¿es posible que sí haya una... Yo quiero hablar de eso, de una causa en común?
hemos comenzado una legislatura con un mismo lenguaje. Es que eso voy, que de pronto exacto. el primer año fue de choque, porque reconozcamos, venían congresistas mal acostumbrados a que les entregaran entidades públicas, no el cargo al menudeo, sino entidades. Usted es el que controla el SENA, usted es el que controla el ICBF, usted es el que controla la Agencia de Tierras, y eso se acabó en Colombia, afortunadamente, gracias a Iván Duque. Y eso es lo que nos ha costado un acoplamiento. Que a nosotros nos digan es que el gobierno no tiene Congreso o no tiene mayorías, pues nos tiene sin cuidado, porque si es una mayoría a costa de entregar las entidades y los recursos del Estado, pues que no haya mayorías en Colombia y que tengamos un gobierno que legisle, que gobierne sin Congreso, que eso dificulta mucho las cosas, pero se puede hacer. Pero entonces, le ha faltado el expertise político al gobierno de Iván siento Duque. que precisamente ese deseo de cambiar las cosas cuando veníamos de 8 años en que fue bastante intensiva esas malas prácticas, a mi modo de ver, pues generó un choque, pero ya nos estamos acostumbrando a ese nuevo lenguaje y por eso hemos logrado avanzar en algunos proyectos sobre la base de acuerdos programáticos y no burocráticos. Vamos a ver qué pasa este semestre. Tenemos 2 mesas directivas encabezadas por representantes y senadores de partidos independientes. Se han declarado independientes, pero no quieren ser un obstáculo para las propuestas que le convienen al país. Aquí hay una serie de temas, las regalías, el sistema general de participaciones, la ley que pasamos en el Congreso para poner en cintura las EPS, eso no tiene color político ni partido político y por eso todos debemos estar comprometidos con eso. El Estatuto Anticorrupción o las propuestas de reforma o de control o de lucha contra la corrupción, ahí nos tenemos que encontrar todos, pero nuevamente es fácil echarle la culpa al gobierno, pero el Congreso también tiene que hacer un mea culpa porque es que las dinámicas internas del Congreso también afectan el destino de muchas de estas iniciativas. Y si hay temas frente a los cuales tenemos que cerrarnos sin ninguna consideración política, que aquí se diga que el tema de Venezuela no es una prioridad o que no afecta la realidad de los colombianos y de la región, me parece escandaloso porque solamente hay que asomarse a la esquina para ver los niveles de indigencia y de miseria que hay por cuenta de esa migración y por cuenta de esa dictadura que no nos hemos podido quitar de encima y que desafortunadamente seguirá así, generando una presión inmensa para que las realidades y las prioridades de Colombia se hagan realidad cuando tenemos más de 1 millón de venezolanos, de hermanos venezolanos por atender y por acompañar en esa desgracia que es la dictadura en la región. Entonces a eso me refiero, que hay temas frente a los cuales no podemos generar esas fisuras y muchas veces el discurso, el debate político y más en un año electoral como este, el año entrante ojalá que al no ser electoral pues nos permita avanzar en mejor medida frente a estos y otros temas. Vamos a otra pausa. ¿Cómo le irá el gobierno de Iván Duque en la nueva legislatura del Congreso? Es lo que estamos debatiendo hoy, justamente con 2 representantes. Nueva pausa. Debatimos hoy en Suma la Noticia cómo le irá al gobierno de Iván Duque en la nueva legislatura del Congreso y por ende cómo le irá también al país. Leonfredi, ya vamos cerrando. ¿Triunfo o derrota del presidente de Duque frente a la ex legislatura o la antigua legislatura? Y puede ser un triunfo o derrota frente a lo que viene para el presidente Iván Duque. Bueno, yo considero que fue una gran derrota que sufrió el gobierno de Iván Duque en este año inmediatamente anterior. Pues pasaron muy pocas cosas de lo importante que tenían, un plan de desarrollo que está incluso hoy la Corte Constitucional admitió una demanda por vicios de procedimiento, o sea, no se debatió a profundidad, ya pasó de Cámara a Senado sin publicarse y no se debatió un solo artículo en Senado. Y además muchos de los artículos que introdujeron allí pues son artículos nefastos que vienen de otras leyes y que también la Corte Constitucional admitió la demanda. Por ejemplo, la ley de la modernización del sector de las telecomunicaciones, allí también se aceptó esa demanda porque traspasa los 4 años de gobierno. Yo creo que la agenda fundamental del presidente Duque se cayó casi toda. O sea, no le funcionó. Y si siguen esa misma terquedad, como lo dije ahorita, igual este año va a pasar exactamente lo mismo si no se coge una agenda común, que es lo que nosotros venimos insistiendo. Yo creo que aquí tenemos que dejar a un lado, y así José Jaime se enoje un poco, tenemos que dejar a un lado algunos temas. ¿Cuál es la agenda en común? A ver, Leonfredi, ¿cuál es la agenda en común? ¿Dónde se pueden encontrar realmente puntos? Vea, aquí nos tenemos que encontrar una cosa fundamental y es la protección a nuestros líderes y lideresas sociales. Desde que empezó el gobierno Duque van más de 500 asesinados. Pero ustedes, ahí escuchábamos al presidente Duque hablar en el Congreso ese 20 de julio y referirse a eso. Y han tenido una propuesta y ellos, ojalá, y el gobierno tiene... ¿Eso no es agenda en común? ¿No están de acuerdo en eso? Andrea, ojalá, ojalá eso es lo que estamos pidiendo, pero es que no se ve voluntad. Desde el mismo ministro de la Defensa, pues no se ve esa voluntad porque desconoce lo que está pasando. Hay que desmontar
esas estructuras mafiosas, esas estructuras paramilitares. Hay que hacer algo, pero urgente. Eso no puede ser solamente en un discurso. Cuando lo estaba dando, en ese mismo momento asesinaron una defensora del medio ambiente, defensa del páramo de Santurbán, la asesinaron. Entonces yo creo que aquí hay que mostrar realidades. Aquí tenemos que poner una agenda en común, la implementación de los acuerdos. Luego, ¿cómo vamos a implementar el punto 1, la reforma agraria integral? ¿Cómo vamos a implementar la participación de la gente? ¿Cómo vamos a implementar el punto 4 de los acuerdos? Yo creo que aquí tenemos que buscar cómo implementar realmente y miremos hacia adelante. Ok, ¿hay puntos en común, José Jaime? ¿Hay puntos en común? Yo creo que sí, tenemos muchos puntos en común. Pero, ahí nos encontramos, Leonfredi. Yo siento claro. Todos los indicadores de seguridad, todos han disminuido, absolutamente todos, con excepción de uno, y es el que tiene que ver con homicidios, que se mantiene igual o que ha crecido incluso en un 3%. No solamente de líderes sociales, que nos duelen a todos, pero es que aquí al año se asesinan cerca de 12.000 colombianos, y eso es una verdadera epidemia que no hemos sido capaces de solucionar, ni este gobierno ni todos los anteriores, a pesar de que en su momento la política de seguridad democrática redujo los homicidios en un 50%, y eso es lo que nosotros necesitamos: consejos de seguridad todas las semanas, cámaras de seguridad de alta tecnología, hacer frente al problema de las drogas ilícitas, y ahí es donde tenemos que cerrarnos todos. Pero lamentablemente frente a ese punto no hay causa común, porque otros sectores están hablando de legalización, o dejar fumar a los jóvenes en los parques, o de que tumbemos ese decreto, o de que el glifosato es nocivo para el medio ambiente y para la salud, y ahí es donde no hemos logrado poner frente a ese problema, y lo dijo el presidente Duque durante su discurso: con coca no hay paz, y esa es una realidad que muchos no quieren entender, o que por una agenda diferente pues tienen algo completamente distinto que proponer, pero ahí no nos hemos logrado poner de acuerdo. Ojalá, y ya entrando esta legislatura, el 29 de julio se presenta el nuevo presupuesto general de la Nación para el año entrante. Ese va a ser el primer punto. Ojalá con los sectores de oposición se pongan la mano en el corazón, que piden plata para todo, pero no dicen de dónde salen los recursos, y se escandalizan cuando el gobierno hace propuestas reales y efectivas para ese recaudo. Veníamos con 14 billones de déficit desde el año anterior. Este gobierno ha tenido que hacer verdaderos malabares para cubrir ese hueco y para garantizar que no se afecte un solo programa social. Usted le pregunta al representante Leonfredi qué programa se ha echado para atrás, qué subsidio se ha desmontado, si todo sigue igual, porque el propósito de este gobierno ha sido mantener esas ayudas y esos salvavidas intactos para la población más vulnerable. Queremos aumentar los subsidios al adulto mayor, tenemos que ver de dónde salen esos recursos. Se le ha dado el salvavidas a los caficultores, tenemos que seguir garantizando ese salvavidas, y así sucesivamente. Para la población que vive en el campo, que es la más necesitada, la más vulnerable de todos, se tienen que garantizar una serie de ayudas, bienes públicos, sistemas de riego, acceso a crédito, y todo eso es una propuesta de este gobierno, pero depende del financiamiento que entre todos ayudemos a gestionar desde el Congreso de la República. Pero cuando se trata de generar fuentes, ingresos, ahí sí ponemos una cantidad de peros, pero al mismo tiempo estamos exigiendo resultados que no se van a ver si no hay recursos y si no hay unidad de propósito a la hora de enfrentar estos problemas comunes. Esto solamente, Leonfredi, de buscar algo en común, causas en común, porque al fin y al cabo, de todas maneras, hay una oposición del gobierno pues que piensa distinto y que tiene otras prioridades, así como el gobierno también tiene unas prioridades. O estamos hablando también de la forma en la que el gobierno está manejando el Congreso, y que se necesita una expertise también, sin duda, especial y político. Yo le decía a José Jaime al inicio, ¿le faltó o le ha faltado expertise político en el manejo del Congreso al gobierno de Iván Duque? Andrea, yo lo que considero, y lo que dice José, mi gran amigo, que además lo aprecio demasiado, yo creo que fallan algunas cosas, pero no tenemos propuesto dónde salen los recursos. Por ejemplo, el gobierno presentó una ley de financiamiento donde quería buscar 14 billones, pero 8 de esos billones era grabar hasta la guapanela, grabar la yuca, grabar la carne, grabar el huevo, que nos parece insensato. Nosotros dimos un debate alrededor de eso y logramos que se desmontara, que el gobierno tomara con ella y se desmontara todo eso, toda esa propuesta IVA que iba para los sectores más populares, y quedó casi en 8 billones la ley de financiamiento. Pero usted va a ver allí cuánto hay de exoneraciones a grandes empresas, que es lo que hemos dicho, es que ¿por qué tienen que exonerar a los grandes empresarios? En últimas, esos son los que tienen casi toda la riqueza. Entonces están exonerando a los empresarios, y por eso es que los recursos están yendo. En este país hay más de 70 billones de exoneraciones ya.
y por eso quisieron quitar pero del Plan cambio de Nacional que de generen Desarrollo empleo. la comisión. José, yo creo que, vea, quitaron en el Plan Nacional de Desarrollo la comisión de alto nivel que se estaba encargando de estudiar las exoneraciones, la eliminaron en el Plan de Desarrollo porque venía la ley de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la realidad? Yo creo que la realidad es que tenemos que buscar recursos, pero no le podemos entregar el país a las multinacionales. En la ley de las TIC, por ejemplo, le entregaron a una empresa obviamente más de 1 billón, y por qué no esos recursos se van para la conectividad, como dicen, para poder ayudar que esa Colombia profunda tenga otras garantías. Pero es que le estamos entregando al país a las multinacionales, entonces no hay recursos para lo que necesitamos. Entonces allá hay una cosa, que hay una visión de país que los está separando, José Jaime. Claro, y ahorita viene, sí, van a vender lo que queda de las empresas nacionales. Entonces, claro, le vamos a entregar lo poco que queda, casi, más o menos dice el ministro de Hacienda, que son entre 65 y 70 billones que valen las empresas que se tienen, y hay una intención de venderlas. Entonces, claro, le estamos entregando al país, a las multinacionales. Yo creo que esa es la visión de país que nosotros tenemos diferente a José. Sí. Yo creo que José no es así, José no es así como dice. José yo creo que es un poquito más del estilo nuestro, sino que le toca defender esa causa. Pero él es un tipo sensible. José Jaime. Incluso hay diferencias en el centro democrático, por eso, José. Yo soy defensor acérrimo de la iniciativa privada. Es falso decir que aquí se han hecho leyes como la del sector de las telecomunicaciones con nombre propio para beneficiar empresas, porque una ley de la República jamás se hace con un destinatario específico. Eso es falso. Lo que queremos es profundizar, ojalá, en la penetración del acceso a Internet, porque es que ahora un celular de estos es tan derecho fundamental como una botellita de agua, que todos los colombianos tienen el derecho a acceder a ella, y si no es a través de esas inversiones, muchas veces extranjeras, porque nuestra capacidad doméstica no da para ello, que es que logramos llegar con la botellita de agua y con el celular a las poblaciones más vulnerables. Es decir, que hay que revisar qué puntos verdaderamente nos une, que logremos estos propósitos del gobierno en alimentación escolar, más de 7 millones de niños, que es la meta, que si se logra, ojalá tanto la oposición como el partido de gobierno aplauda ese gran logro, porque son 7 millones de niños que se van con la barriga llena a estudiar, y ese es un gran logro. La inversión en educación, Lonfredi, se ha dicho tanto, pero es que este gobierno es el que ha garantizado la mayor cantidad de recursos para la educación pública. La ministra de Educación se me puso brava cuando me le acerqué en el debate de plan de desarrollo a decirle, bueno, ¿y por qué no ponen ahí también educación superior privada para que todos podamos acceder a esos recursos? Y me dijeron, no, el compromiso es con la educación pública, y así va a ser. Y miren que esa es una buena noticia para el país. Se continuó con el programa Ser Pilo Paga, con el programa Generación E, y ahí hay una cantidad de niños, porque esos compromisos también hay que honrarlos, porque muchos dicen, mejor destinen los recursos a la educación pública en lugar de darle plata a niños para que vayan a estudiar a las universidades privadas. Pues se están honrando esos compromisos y se ha ampliado el programa, y así sucesivamente una cantidad de temas. Pero como vinimos a hablar de Congreso, esperemos que también sea una legislatura, Andrea, importante en la comisión de acusaciones del Congreso. Sí. ¿Qué va a pasar con las supuestas dádivas que recibieron magistrados para fallar proceso a favores de terceros? ¿Qué va a pasar con las denuncias tan graves que hay en Odebrecht y con las supuestas inversiones o aportes que se hicieron a la campaña presidencial? Ojalá todo eso haga parte de este gran paquete de esta legislatura, porque los colombianos piden respuestas en todos estos temas y se las tenemos que dar. Hoy el debate, ¿cómo le irá al gobierno de Iván Duque en la nueva legislatura del Congreso? Gracias a José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara por el Centro Democrático, y a Leonfredi Muñoz, representante de la Cámara por el Partido Verde, por el debate de hoy. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.